Buenos días, estamos en el Palacio de Pedralbes, en Barcelona, justo al lado de la Diagonal. Y mañana me operan de la cadera derecha. Me van a poner una prótesis de superficie. Noveno día desde la operación y bueno, la mejoría sigue siendo muy leve. Sí que es verdad que en ningún momento estoy empeorando, cada día un poquito mejor, pero vamos. Alguna cosilla más que quiero comentar sobre el tema de mi experiencia viviendo estos días post-operatorio, después de que me hayan puesto una prótesis de cadera, una prótesis de superficie. Creo que ya he comentado lo de la heparina, una inyección que me debo poner durante 30 días. Que una de las cosas que yo creo que es importante tener cuando los primeros meses de que te operan de prótesis de cadera es un alza para el váter, para poder hacer de vientre un poquito más cómodo, dentro de la incomodidad que supone una operación de prótesis de cadera. Luego comentar que también estoy realizando una serie de ejercicios. Bueno, el principal ejercicio y el que más me han insistido los traumatólogos es el caminar con muleta. Dos cosas fundamentales que no debo hacer, que son la de subir la pierna más de 90 grados y la de cruzar la pierna. Aparte de eso, yo por mi cuenta pues estoy viendo ejercicios y estoy realizando ejercicios. De tres tipos, digamos, algunos tumbados en la cama, otros cuantos sentados y la gran mayoría lo suelo hacer pues de pie. Me veo en los vídeos cuando voy andando y se nota todavía, primero que no me va a costar eliminar la cojera producida por la necrosis de cadera y que, bueno, digamos que una cojera que durante año y medio he interiorizado. Entonces ahora tengo poco a poco que ir corrigiendo mi forma de andar para eliminar esa cojera. Y luego también, aunque me han dicho desde un principio que puedo apoyar sin miedo la pierna operada, lo cierto es que todavía le tengo respeto y siempre que puedo pues trato, digamos, de forzar lo menos posible la prótesis de superficie. Así que, bueno, poquito a poco, según vaya cogiendo confianza, me vaya doliendo menos, pues iré apoyando más la pierna operada. Pues ya 10 días desde la operación de prótesis de cadera y las sensaciones van siendo cada vez un poquito mejores, cada vez ando un poquito mejor con las muletas, pero tampoco me quiero precipitar y entonces pues siempre muy tranquilo. Voy haciendo algunos ejercicios, así muy sencillo, en plan tranquilo y en la pierna operada. Una de las cosas que peor llevo es las noches. Las noches a la hora de dormir, pues siempre durmiendo boca arriba tantas horas, pues me cuesta dormir en esa posición, porque generalmente tiendo a no dormir de lado, con la almohada en medio, porque tiendo a cruzar la pierna sin darme cuenta cuando estoy dormido. Así que para no arriesgar y coger esa posición incorrecta, trato de dormir solamente boca arriba. La fiebre ya me desapareció hace ya unos cuantos días y un poco, bueno, la sensación y las ganas de que vayan pasando los días y llegue, por ejemplo, el viernes de la próxima semana en el que me van a quitar las grapas y voy a acabar ya con la faja. O sea, son dos cosas menos importantes en ese proceso de recuperación largo todavía que tengo, pero bueno, van pasando los días y poco a poco voy encontrándome mejor.
tratando un poco de compartir mi experiencia en este tipo de operaciones, que bueno, yo siempre había leído que son bastante duras, y cómo lo estoy viviendo. Yo, una persona con 50 años, y que bueno, no sé si, supongo que con mayor edad pues será más dura la rehabilitación. Sí que es verdad que los primeros días en el hospital sí han sido más duros, pero luego ya aquí, lo que es en casa, la verdad que se están haciendo bastante llevaderos. También uno tiene que buscar qué cosas hacer y con qué cosas entretenerse para que el día no se haga demasiado largo. Hola, sigo compartiendo mi experiencia con esta operación de prótesis de cadera que me han realizado en Barcelona hace exactamente justo 11 días. Prótesis de superficie. Tal vez la única novedad sea que prácticamente he dejado de tomar cualquier tipo de analgésico o medicamento. De hecho, el único medicamento ya que estoy tomando, que me están inyectando, sería la heparina, anticoagulante. Antes de que me operara, tenía la duda entre utilizar los típicos bastones de codo, que son estos, o los bastones de axilas, que son más antiguos y que prácticamente hoy día han dejado de usarse. No sé. En su momento y hace unos meses veía que los de codera me molestaban un poco y no estaba muy concienciado de utilizarlos. Pero desde el primer día que me han operado, yo he tenido allí en el hospital tanto estos como los de axilas, gracias a mi hermana, que me ha traído los dos modelos desde Madrid, ¿vale? Pero al final prácticamente los de axilas ni los he necesitado ni desembalar siquiera, y he utilizado desde un momento los bastones, también se les llama bastones ingleses, que tú ya te gradúas como a ti te conviene, y lo único que sí quiero recalcar, y que como son de plástico y plástico duro, pues te puede hacer un poco de daño, porque mucho de tu peso, de tu cuerpo, recae sobre los bastones. Pues es simplemente ir a una ortopedia y comprar unas sencillas almohadillas, y ahí donde se apoya la mano, pues bueno, algo ayuda. Igualmente, como ya he comentado, lo de los alzabades también algo ayuda. También utilizar asientos que sean más o menos elevados, y si no lo son, pues poner algunos cojines o algo que alce el asiento para sentarse.